y vamos a hablar de lo que tiene relación con lo que es la cromatografía líquida, ¿ya? Este sistema, esto que está acá, es cromatógrafo, que es una parte modular, ¿cierto? Está constituido por los detectores. La parte modular, porque digo que acá está el detector de masa, el triple cuádruple, una Pi 2000, ¿ya? Tiene el sistema cromatográfico, donde están los diluyentes, el centro de comando, acá donde se insertan los viales, y ahí ocurre todo el proceso que vamos a explicar más adelante. Una foto del laboratorio donde yo voy a trabajar en Estados Unidos para el análisis de mis muestras. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Micael Sweet. Continuamos. Entonces tenemos a Micael Sweet, que desarrolló la cromatografía en el 1901, ¿ya? Durante una investigación con pigmentos vegetales. Lo clásico que uno se encuentra cuando revisa los temas cromatográficos, ¿ya? Que es el que gestó todo este concepto de cromatografía, ¿ya? Y utilizó esta técnica para separar varios pigmentos vegetales como clorofilas, antófilas y los carotenoides. De esta forma, ¿cierto? Una columna que está empacada con un cierto material de relleno, en el cual después el parte superior introducía la muestra y esta se iba separando. Tenemos distintos tipos de cromatografía, ya revisamos la vez anterior, ¿cierto? La cromatografía en papel, en capa fina o capa delgada, el HPLC, que es el convencional que uno ocupa, el cromatógrafo líquido, el cromatógrafo gaseoso, y también la cromatografía en columna, que se ocupa mucho para la separación de moléculas orgánicas. Dentro de este mundo de la cromatografía, vamos a tener la cromatografía gaseosa, que vamos a revisar mañana, y la cromatografía líquida, ¿ya? Dentro del gas vamos a tener distintos tipos de fases. La fase móvil va a ser el gas, obviamente, y la fase estacionaria va a ir variando, lo mismo que el soporte. El soporte va a ser el mismo, siempre tiene que haber una columna, que es la fase donde se soporta, ¿cierto? La fase estacionaria. Distintos tipos de mecanismos y el nombre que se le asigna, lo mismo para la cromatografía líquida. Tenemos una fase estacionaria líquida, ¿cierto? Una sólida, si es sólida, absorbente, resina en gel. Después tenemos las columnas, cuáles son, de absorción, intercambio iónico, tamaño molecular, ¿cierto? Y cuando hablamos del líquido, tenemos las cromatografías en columna, en plano, y estas se reparten según el tipo de mecanismo que tienen, y también cómo se denomina cada una de ellas de acuerdo al tipo de mecanismo que utilice. ¿Ya? Entonces, la HPLC, ¿cierto? O la cromatografía líquida de alta resolución o de alta presión, ¿cierto? Es una técnica cromatográfica de reparto. ¿Qué quiere decir de reparto? Que va a haber una distribución, ¿cierto? De la fase móvil en la fase estacionaria, que se van a ir interaccionando entre sí de acuerdo a la afinidad que tenga el analito, porque lo interesante de esto es que el analito se tiene que separar, ¿cierto? Tiene que tener una cierta afinidad con la columna para ir después observando los tiempos de retención que va teniendo este analito entre diferentes otros componentes que forman parte de la matriz, ¿ya? Entonces es una técnica cromatográfica de reparto o posición en la que la muestra se fracciona entre una fase móvil que es líquida y una fase estacionaria que es la sólida. Y la columna, ¿cierto?, en la cual se coloca el soporte. Utiliza una presión muy elevada, ¿cierto? Alta resolución o de alta presión, por eso es HPLC de alta presión, una presión muy elevada para forzar el paso del disolvente por una columna que contiene partículas muy finas, ¿ya? El agregado de estas partículas está inserto dentro de una columna metálica o una columna a veces plástica, ¿ya? Que tiene este empaquetamiento, ¿ya? Y el empaquetamiento va a variar dependiendo el tipo de utilidad que se le quiera dar a la cromatografía, ¿ya? Vamos a ir viendo más adelante que hay un empaquetamiento específico para un tipo de analito, que después hay otro equipamiento que es específico para otro, y así sucesivamente. ¿Cuál es la finalidad de estos agregados de partículas? Es que te van a permitir tener una mayor o menor interacción del analito que viene en la fase móvil con la fase estacionaria. Y obviamente esta mayor o menor interacción va a repercutir en los tiempos de retención que tenga este analito en el columna. Dice, debido a estas presiones, el equipo para HPLC es elaborado y costoso.
un equipo de cromatografía líquida no baja más allá de los 60, 70 millones de pesos, uno básico. Deriva de una evolución de la cromatografía en columna, que es la que hablamos en un comienzo, ¿cierto? La que fue diseñada por el científico mencionado anteriormente, cuyos resultados en términos de selectividad y de resolución han mejorado mucho por la miniaturización. Es decir, antes teníamos sistemas más grandes, sistemas que eran abiertos, ahora tenemos sistemas más compactos, cerrados, ¿cierto? Que trabajan a altas presiones que facilitan el uso que se le quiere dar a este sistema, ¿ya? Y la utilización de fases estacionarias muy elaboradas. Comentaba yo, ¿cierto? De los distintos, las distintas soportes que están dentro de la columna van a ir variando de acuerdo a las necesidades de analito que yo tenga para poder analizar. Esta es la técnica más utilizada de todos los tipos de cromatografía de ilusión, conociéndose como tal al desplazamiento de un soluto de la fase estacionaria por un disolvente. ¿Ya? Hay que imaginarlo de esa forma, que la fase estacionaria entra, o sea, la fase móvil con el analito entra en esta columna a una cierta presión, va interaccionando, ¿cierto? Siguiendo un camino tortuoso, muchas veces la columna, y esto va generando la interacción del analito con la activa de la columna, y eso va a ir permitiendo que vaya interaccionando y que vaya saliendo a tiempos de retención relativamente estables para una metrología. Recuerden que tiempos de retención muy largos para un sistema privado en el cual se trabaja con la producción de, la producción de resultados, ¿cierto? El análisis de muestras no es viable, por eso hay que ir mejorando las condiciones, ya sea cambiando los eluyentes, cambiando la columna, cambiando las condiciones, ¿cierto? Si a lo mejor necesita temperatura, el horno o la zona de calefacción, para que la reacción ocurra más rápida, o sea, para que el procedimiento ocurra de forma más rápida. Dice, se puede utilizar para separar y determinar especies orgánicas e inorgánicas en diferentes matrices ambientales. Ustedes lo pudieron ver, ¿cierto? Cuando les pedí que revisaran en Science Direct, las siglas, ¿cierto? LCM, SMS, hay una sinfín de artículos científicos que abordan cómo diferentes tipos de analitos de naturaleza orgánica, principalmente orgánica, más que inorgánicos, son determinados por cromatografía líquida masas-masas. Dice, los tipos de cromatografía líquida de alta resolución suelen clasificarse según el mecanismo de separación o el tipo de fase estacionaria. Ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Que aquí se van a separar de acuerdo al tipo de mecanismo o el tipo de fase. Entonces existen dos modelos para explicar la cromatografía. Esto va a ser una explicación muy sencilla, no nos vamos a meter a la parte más teórica dura, ¿cierto? De ir calculando datos teóricos, de la resolución, de la selectividad, sino que más bien dar un enfoque global, ¿ya? La teoría de los platos, que es el antiguo, ya que fue desarrollado por Martin y Singer en 1941, y el modelo cinético, que es el actual, que fue desarrollado por Van Deventer en 1956, que explica los procesos dinámicos de la separación. Ya recuerden que este es un sistema dinámico en el cual la fase estacionaria va pasando a través de estos canales que existen, sistemas porosos, para que la fase móvil permita el intercambio del analito entre la partición, mejor dicho, entre la fase sólida y la fase líquida, que es la fase estacionaria, y la fase móvil. ¿Cuáles son los tipos de cromatografía según el mecanismo de separación? Lo vimos anteriormente en ese diagrama, ¿cierto? El que tenemos acá. Lo podemos visualizar nuevamente aquí. Tenemos la cromatografía de absorción, de reparto, intercambio iónico, exclusión y afinidad, ¿ya? Cambio iónico, el mecanismo son las fuerzas electrostáticas, es decir, de carga entre el analito y la superficie que está en la columna, ¿cierto? Vamos a tener una fase estacionaria que es una resina, y la fase móvil va a ser un líquido, moviendo. La afinidad, interacción bioquímica, exclusión por el tamaño de partícula, ¿cierto? El reparto, la solubilidad, ¿cierto? Donde se reparte mejor el analito, entre la móvil y la fase estacionaria, y las de absorción que van a involucrar en las fuerzas de Van der Waals, principalmente. Vamos a hablar de la cromatografía de reparto. Va a tener una condición en fase normal y una condición en fase reversa. En la fase normal vamos a tener una fase estacionaria polar, que va a ser
un relleno, que puede ser sílice o alúmina, que va a tener grupos polares, ¿ya? Cianos, dioles y aminos. Los aminos principalmente generan cargas positivas, por eso son, y también, ¿cierto? Por el par de electrones que tienen nitrógeno libre, también le genera una condición de polaridad. Y una fase móvil apolar, ¿ya? Que habla de las series eleutrópicas, ¿ya? Que también son otro tipo de condiciones que uno le puede aplicar. En la fase reversa vamos a tener la fase estacionaria apolar, a diferencia de la normal que es polar, ¿cierto? Y vamos a tener una sílice, puede ser sílice o alúmina, una fase móvil polar. Ustedes van viendo la diferencia entre una y otra. Y obviamente la fase estacionaria, como es apolar, va a trabajar con grupos apolares, como los grupos metilo, este grupo de acá, el C18H37. Y va a ocupar ciertamente una fase móvil polar, que son el metanol, ¿cierto? Y el hidrofurano en soluciones acuosas. Son los que principalmente se ocupan, ¿ya? En cromatografía. La cromatografía de reparto, ya hablamos que tenemos una fase reversa, ¿cierto? La fase móvil es polar, perdón, la fase móvil es polar y la fase estacionaria es apolar, ¿ya? La fase reversa, la fase móvil es polar y la fase estacionaria es no polar. Nos dice que la fase estacionaria no polar es hidrofóbica, obviamente, que no le tiene terror al agua, como los adolescentes de 11 años que no les gusta bañarse, ¿ya? Y la fase móvil es un líquido polar, ¿ya? En el cual podemos mezclar agua y metanol o también aceto líquido. El aceto líquido se ocupa muchísimo en la cromatografía líquida, ¿ya? Dadas las características que tiene que ser un disolvente polar. Y los analitos de menor polaridad son retenidos más tiempo, ¿ya? ¿Por qué son retenidos más tiempo? Porque tenemos una fase estacionaria apolar, ¿ya? Por eso la retención, sustancias que son, o sea, el tiempo de retención va a ser más largo para sustancias apolares porque tienen más afinidad por la columna, es decir, les cuesta más pasar por el sistema. La fase normal, que es la fase, que es lo inverso a lo que estábamos viendo, es una fase móvil no polar, ¿ya? La fase estacionaria polar. La fase estacionaria es de naturaleza fuertemente polar, por ejemplo, la sílica gel, ¿ya? Y la fase móvil va a ser cualquier tipo de disolvente que actúe con características no polares, eso uno lo puede evaluar con la constante dieléctrica, uno puede ir viendo la polaridad también de los solventes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una cadena, ¿cierto?, de carbono de 6 átomos de carbono como el hexano o el tetrahidrofurano que actúan, ¿ya?, como disolventes de naturaleza apolar. Dice, los analitos polares son retenidos por más tiempo en la superficie polar, ¿ya? Porque los analitos polares son retenidos por más tiempo en la superficie polar, y el empaquetamiento de la columna que los analitos menos polares, ¿ya? Ocurre lo inverso. La fase móvil acá es no polar. Perdón, la fase estacionaria es polar. Por eso quedan más retenidos más tiempo en la fase estacionaria. En la fase normal vamos a tener un relleno que es polar, ya que va a estar, puede ser agua o trietilenglicol, que está soportado sobre sílice o alúmina, y una fase móvil que es apolar, ¿ya? Tienen que pensar que se tiene como el sustrato, ¿cierto? La parte inicial va a ser esta sílice o alúmina, en la cual va a tener, ¿cierto?, inmerso estas moléculas de agua o de trietilenglicol, ¿ya?, que van a estar actuando como el relleno de esta fase estacionaria, ¿ya? Van a ocurrir, obviamente, competencias del disolvente y del analito por el relleno, que es determinante los factores de retención. Si es apolar, el analito va a tener más afinidad por esa fase apolar, por lo tanto, al tener mayor afinidad, va a ser su salida, ¿cierto?, de la columna va a ser un poco más lenta comparado con las otras especies que son polares. Solventes no polares, por ejemplo, el etiléter, el cloroformo y el enhexano. También hay distintos tipos de rellenos. Esto es lo que les comentaba yo, que las columnas cromatográficas están rellenas con distintos tipos de sustancias, ya distintos tipos de compuestos. Y estos tipos de compuestos van a ser específicos para algunos tipos de analitos que uno requiera estudiar. Por ejemplo, vamos a tener los rellenos de tipo siloxano para la fase normal. Vamos a tener los aminos, ya que se utiliza bastante, los más polares, grupos dioles, ya que tienen polaridad intermedia, me refiero a los analitos, el dimetilamino propil, ya, que
una polaridad también intermedia, y los grupos ciano, que son grupos menos polares, ¿ya? Entonces ahí uno puede ir jugando, por eso en el mercado también te ofrecen este tipo de columnas, ¿ya? Con distintos tipos de polaridades, ¿ya? Columnas que van a tener como fase estacionaria sustancias que son más polares, de polaridad intermedia y de polaridad baja, es decir, que son menos polares. En la fase reversa es más ampliamente utilizada en química analítica. Si ustedes se dan cuenta, esta es la que se utiliza mayormente en química analítica, principalmente en lo que es la cromatografía. Estas columnas C18 son las ampliamente utilizadas en los sistemas cromatográficos, ¿ya? En el huyente altamente polares, los analitos polares huyen primero, ¿ya? Cuando huyen primero porque la fase estacionaria es apolar, ¿ya? Entonces, los analitos que son apolares van a quedar más retenidos un tiempo mayor, van a tener un tiempo de retención mayor en la columna que las sustancias polares, ¿ya? R es el largo de la cadena, ¿cierto? El número de átomos de carbono, más común es el C8, el N-octil, o el C18, el N-octil de SIL, ¿ya? Generalmente cuando usted escucha hablar de cuando revisa usted su paper, envió, no todos lo han enviado, este C18, usted va a tener la capacidad de poder darse cuenta que estas C18 son las que más se utilizan en el mercado para el análisis, ¿no? La cuantificación de sustancias. Los grupos están unidos en posición perpendicular a la superficie, generando una estructura de cepillo o brocha. Esto va a permitir, obviamente, este arreglo tridimensional y una mayor capacidad, una mayor superficie, interacción entre el relleno de la columna y el analito que viene disuelto en la fase móvil. Dice, cuanto mayor es el número de átomos de carbono en R el número de átomos de carbono, mayor va a ser la eficacia, ¿ya? La erosión a pH 7,5 puede ocurrir procesos de hidrólisis del siloxano, ya que es uno de los grandes problemas que ocurre, ¿cierto? El ensangramiento de las columnas, producto de las malas condiciones que se le aplican al sistema, ya puede generar un deterioro de la columna. Por eso cada columna tiene bien especificado cuáles son las condiciones en las cuales se puede utilizar. No hay que llegar y meterle cualquier eluyente a una columna, porque lo que va a hacer es, si le meten el eluyente equivocado, es que va a tener sangramiento de la columna, es decir, se va a estar desarmando, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? El enjambre tridimensional del arreglo que tienen estas columnas en su interior, ¿ya? Dice la fase estacionaria no polar, que es un hidrocarburo, y la fase móvil polar, agua, metanol, aceto, nitrilo, ¿ya? Esto es lo que me interesa, que tengan claras las diferencias entre una y otra, ¿ya? Fase reversa, fase normal. Los cambios de solvatación del analito en el disolvente y determinante de cambios de factores de retención. Entonces, cuando uno habla de cromatografía, tiene que tener en cuenta muchas variables que van a estar directamente en el resultado final que tú estás entregando, ¿ya? Te puede influir la temperatura, te puede influir la fuerza armónica, te puede influir el tipo de disolvente, te puede influir el tipo de columna, ¿ya? Te va a influir el proceso de extracción o cleanup que tú hiciste de la muestra. Muchas cosas que van a estar ahí jugando en el proceso, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? Dice cromatografía en fase normal. La fase móvil tiene una baja polaridad. Van a ir saliendo así, C, B, A. Donde la fase móvil tiene una polaridad media. Vamos a tener esto. Cuando hablamos de la polaridad, es que nosotros vamos a ser capaces de poder ir separando los espectros cromatográficos. Más adelante vamos a ver cómo se trabaja en modo isocrático y en modo gradiente, ¿ya? Acá tenemos la fase reversa, una alta polaridad, ¿cierto? Obviamente los que salen primero van a ser los que tienen menos afinidad por la columna. Ya, acá se invierte el sistema, pasa al revés, y es lo que uno está observando acá. El C tiene una mayor afinidad por la fase estacionaria, por lo tanto va a ser perdón, el C tiene menos afinidad por la fase estacionaria, ¿cierto? Y el A tiene una mayor afinidad por la fase estacionaria. Menor y mayor. Mayor porque sale a un tiempo de retención mayor. Lo mismo para acá, ¿cierto? C va a tener una mayor afinidad con la fase estacionaria que
lo que es el A, que sale más rápido, que no tiene tanta afinidad por la fase estacionaria. Cromatografía de absorción, también vamos a tener una fase estacionaria y una fase móvil. Este es el principio base de las cromatografías, que va a haber siempre una fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria puede ser la sílice o la lúmina. La fase móvil vamos a estar hablando de una mezcla de disolventes apolares, ¿ya? Que puede ser hexano o con mezclas de estos. Puedes ir generando gradientes o mezclas de los ingredientes que están participando en el proceso cromatográfico, y le puedes agregar otras sustancias que son polares, como la acetona de metilo. Entonces, la cromatografía de absorción, el soluto presente en una fase móvil líquida o gaseosa se absorbe a las partículas sólidas de la fase estacionaria, ¿ya? Entonces, el soluto que viene disuelto en la fase móvil va a empezar a interaccionar, ¿ya?, con los grupos funcionales que tiene la fase estacionaria, ¿ya? Va a quedar absorbido. Recuerde que absorber, usted después es un proceso reversible, usted después puede desorberlo, pero cuando se absorbe, el cambio químico, hay una reacción química que va a permitir que se enlace directamente con la matriz. Dice, la separación de los diferentes solutos se debe al equilibrio entre la fase estacionaria y móvil. Obviamente, viene bajando, ¿cierto? Esta está la columna, viene bajando la fase móvil con el analito, va a ir interaccionando, va a caer ahí, después acá, 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 acá. Y eso va a permitir, obviamente, que haya un retraso en la salida, propiamente tal, del analito desde la columna, ¿ya? Y esto principalmente está dado por la interacción que tiene el, el analito con el sistema. Luego tenemos la cromatografía de intercambio iónico, que a mí me gusta bastante, porque tú puedes trabajar, como dice la palabra, sacando iones, ¿ya?, que es algo bastante interesante. Vamos a tener una fase estacionaria que está constituida principalmente por una resina de intercambio iónico, ¿ya? Una resina de intercambio catiónico y una resina de intercambio aniónico, que va a ser, ¿cierto? La estructura base va a ser un poliestireno con grupos que están ionizables. Entonces vamos a tener intercambio catiónico, vamos a tener grupos ácidos, ¿ya? Intercambio aniónico, vamos a tener grupos aminos, ¿ya? Grupos ácidos porque dependiendo del pH te lo puede ionizar, ¿cierto? Va a deprotonar este grupo ácido y va a generar el oxígeno menos, que va a poder interaccionar con el analito que venga con carga positiva, ¿ya? Y el grupo amino se va a protonar, por lo tanto va a generar una carga positiva y va a poder interaccionar con las especies que están cargadas negativamente, ¿ya? Y la fase móvil va a ser una disolución acuosa con especies iónicas más pequeñas cantidades de disolventes miscibles, es decir, que se pueden mezclar entre sí. Es decir, acá se trabaja en algunos casos, para algunas cromatografías, no para algunas cromatografías, sino que para algunos métodos que usan cromatografía iónica para detectar estas mezclas de sales, ¿ya? Y también le agregan pequeñas trazas, ¿ya?, de compuestos solubles, ¿ya?, de distintas polaridades para mejorar el proceso. Previo al paso al análisis cromatográfico, las resinas precisan un proceso de lavado que se denomina regeneración, ¿ya? Eso era en tiempo antiguo, ¿ya? O sea, se llama regeneración porque después que uno realiza todo el proceso de cromatografía, de pasar la fase móvil por la fase estacionaria, el sistema se tiene que dejar lavando con agua, ya, para que finalmente pueda remover todas las muestras de soluto que pueden haber quedado retenidas en el sistema, y esto finalmente haber dado paso a que la columna quede limpia, entre comillas, ¿cierto?, para que luego pueda ser utilizada para un nuevo análisis. Porque si tú comienzas, tú no comienzas cuando haces todo análisis, tú no tiras al tiro una muestra. Primero tiras agua para ver si es que la columna está limpia. Y si tiras agua, no debieras de ver nada, ¿ya? Pero cuando tiras agua y ves algo, quiere decir que la columna está sucia y hay que hacer todo un proceso de limpieza de ello o de regeneración, como aparece. ¿Me aguantan un cachito, por favor?
Gracias por la espera. Entonces, la cromatografía de intercambio iónico ya consiste en hacer pasar una fase móvil líquida sobre una fase estacionaria que presenta grupos iónicos, ionizables, en su superficie, de modo que los iones de signo opuesto quedarán retenidos por fuerzas electrostáticas. Positivo con negativo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se observa acá. Va pasando el solvente, el diluyente, ¿cierto? Que trae la fase móvil que trae al analito, y el analito va a ir interactuando con esta grupos ionizables, dependiendo si es para intercambio catiónico o intercambio iónico. ¿Ya? Dice la fase estacionaria posee una superficie iónicamente cargada, opuesta al ion de la muestra, obviamente, porque si tenemos la misma carga va a haber repulsión y no vamos a tener ningún proceso de intercambio, ¿cierto? Un proceso dinámico entre la fase móvil y la estacionaria. Dice, esta técnica se utiliza casi exclusivamente con muestras iónicas o ionizables, ¿ya? Generalmente se saca el fluoruro, nitrato, fosfato, fluoruro, ese tipo de especies, cromatografía iónica, y otras especies también, como bromato, cloralato, especies, ¿ya? La fase móvil es un buffer acuoso en donde el pH y la fuerza iónica se utilizan para controlar el tiempo de elusión. Recuerden que yo le hablaba de la fuerza iónica. ¿Sí? Por ejemplo, un analito tiene mucha afinidad por la fase estacionaria, se queda pegado mucho tiempo, por lo tanto los tiempos de retención de salida, ¿cierto? La retención de la columna va a ser más alto, por lo tanto el tiempo de salida del cromatograma va a ser mucho mayor. Para apurar ese proceso, lo que uno hace es aumentar la fuerza iónica de la fase móvil para que, por efecto de esta fuerza, el aumento de esta fuerza iónica va a producir, ¿cierto?, la remoción del analito que está interactuando de forma muy fuerte con la matriz para que este salga a tiempos de elusión un poco más cortos, ¿ya? Fase móvil dice disoluciones acuosas con metanol u otros disolventes orgánicos y especies iónicas para formar un buffer. Siempre se ocupan buffer, pero sí, como les digo, puedes ocupar acetonitrilo con alguna sal, va a depender del tipo de análisis que tú quieras hacer. ¿Cuáles son los rellenos? Van a tener partículas esféricas, los rellenos, lo que está dentro de la columna, ¿cierto? Que yo les decía que estas columnas pueden ser metálicas o pueden ser de plástico, entonces el relleno, ¿ya? Van a ser partículas esféricas porosas, como polímeros, ¿cierto? Los copolímeros son especies que están cruzadas, ¿ya? De estireno y divinilbenceno, que es la estructura base, ¿ya? Emulsionados, estables entre pH 0 y 14, o sea, funcionan en todo el rango de pH, y son soportados, ¿cierto?, por grupos ácidos, grupos sulfónicos o grupos básicos, que son las aminas cuáternas. Obviamente, como todo este mercado es bastante dinámico, tiene que haber nuevos desarrollos de productos. Las empresas están desarrollando productos y ustedes van, no solamente vislumbran trabajar en farmacia como tal, sino que se van al sector productivo, ¿cierto?, al sector privado, ustedes van a ver que siempre van a estar buscando desarrollo de nuevos productos. Entonces, lo que se trabaja ahora son partículas esféricas de menor tamaño, de 30 a 40 micrómetros, ya no porosas, de vidrio o polímero, que está recubierta con una resina de intercambio iónico que presenta un menor difusión, ¿ya? Entonces, estas son las formas que uno va utilizando y que van desarrollando los proveedores de estas tecnologías para fomentar el uso de sus sistemas. Entonces, tenemos una clasificación, ¿cierto? Si hay intercambio catiónico, el comportamiento puede ser un ácido fuerte o débil, vamos a tener distintos grupos que van a estar participando, ¿cierto? Que van a estar dando fundamento de cromatografía, en qué rangos de pH se puede trabajar, ¿ya? Que eso es muy importante, que se vean los rangos, ¿ya? Y también el tipo de aplicación, ¿qué va a ser? ¿Ya? Lo mismo en los aniónicos, la base fuerte, que son los grupos aminos, ¿cierto? Y la base débil, que también son los grupos sustituido, pero con una menor cantidad de grupos hidrógeno, ¿ya? Solamente tiene un rango de pH entre 1 y 9, ¿ya? Y se ocupa principalmente para ácidos orgánicos y así funciona un cromatógrafo iónico, ¿cierto? Va a entrar la muestra, ¿cierto? Obviamente por acá va a entrar el eluyente, va a entrar la muestra, el analito, va a pinchar la muestra se va a mezclar con el ingrediente y va a pasar a través de una columna que se va a separar, va dependiendo si va a ser catiónica o aniónica, luego va a pasar por un sistema de supresor, ¿cierto? Lo que le va a permitir ir
disminuyendo la fuerza iónica del medio, ¿cierto? Para que la conductividad, porque un detector de conductividad no se sobrecargue y no te entregue falsos positivos, ¿ya? Entonces, esa es la forma de poder ir trabajando. Y ahí uno va viendo, ¿cierto? Los test de distribución. Primero va a salir el KN3 y después el sulfato de potasio, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Pero eso va a depender, obviamente, de la forma en que tú tengas implementado el sistema. Esto es lo que les comentaba yo, que esto es más fácil, ¿cierto? Que uno trabaja principalmente con esto. ¿Ya? Uno puede ir viendo los estándares, cómo van saliendo bien definidos los picos cromatográficos para cada uno bien separados, lo que tenga una certeza, ¿cierto?, de que cada pic corresponde a lo que tú estás estableciendo. Obviamente, para poder identificar cada pic, tienes que trabajar con los estándares. ¿Ya? Y después, cuando tú trabajas con los estándares, tú puedes contrastarlo con una muestra cualquiera, ¿cierto? En este caso, una muestra de agua, tú vas a saber a qué analito corresponde según el tiempo de retención, ¿ya? Sé que este tiempo de retención sale nitrato, entonces el sistema automáticamente al reconocer el nitrato en el estándar, lo va a adjudicar a ese pic cromatográfico, lo mismo para el cloruro y también para el sulfuro. Entender que esta es una metodología que no es específica, ya porque te puede dar falsos positivos y también falsos negativos, y también va a depender mucho de la forma del pic que tú tengas, ya. De repente hay pics que son demasiado anchos, tienen mucha cola, tienen mucho frontis, y eso también altera un poco la cantidad de sustancia que tú vas a estar informando en el medio, ¿ya? Pero lo importante que entiendan es que se va a hacer una calibración estándar, ¿cierto? Con los distintos tipos de analitos que tú quieres medir, para los aniones y para los cationes, y después la muestra de problema tú lo vas a identificar según sea el tiempo de retención que tenga la problema. Cromatografía de exclusión, ¿cierto? Vamos a tener la que es para la parte orgánica y la acuosa, vamos a tener una fase estacionaria, también fase móvil, el elemento principal de la técnica, y vamos a tener la fase estacionaria poliestireno, estos mezclas de polímeros, de copolímeros, ¿cierto? Poliestireno, divinilo, benceno, y la fase móvil pueden ser disolventes orgánicos de muy distinta polaridad, es decir, puedes trabajar con todo el espectro de polaridad de la sustancia. Y vamos a tener una fase estacionaria que el polímero es una superficie hidrofílica, ¿ya? Sílice o vidroporoso con grupos OA. Y la fase móvil también van a ser disolventes polares. Entonces tenemos la cromatografía por exclusión de tamaño. Las moléculas de cierto tamaño presentes en la fase móvil o gaseosa son excluidas por la matriz que presenta poros de un determinado tamaño. Es decir, este sistema está diseñado, ¿cierto?, con ciertos tamaños de poro, para permitir que la molécula que si tiene, cumple con ese tamaño de poro indicado, puede quedar ocluida, ¿ya?, en ese sitio, y va a dejar pasar las moléculas que son de menor tamaño, ¿ya?, impidiendo así su paso, ¿ya?, por el gel y por tanto cortando su tiempo de retención. Entonces vamos a tener la muestra que va a ir pasando, se va a ir distribuyendo, ¿cierto? Va a tener estas moléculas, las rojas, tienen cierta afinidad por exclusión de tamaño, UV, dentro de estos poros, mientras que las de mayor tamaño no, por lo tanto van pasando a través de todo este camino se llama el camino tortuoso, ¿ya? Va pasando la fase móvil con el analito, y finalmente lo que vamos a separar acá van a ser las de moléculas que van a pasar primero, van a ser las de mayor tamaño que los poros de gel, porque no pueden entrar a esos sitios por esa exclusión de tamaño. Ese tamaño, pues tener un tamaño mayor que el poro, van a pasar, y van a llegar finalmente al sistema de detección más rápido, ¿cierto? En cambio, las partículas rojas que sí tienen el tamaño indicado para el poro, ya van a poder quedar unidas, ¿cierto?, en esos poros, y van a tener un tiempo de retención largo. El concepto de la cromatografía es bastante bonito para poder trabajar. Dice, separación de compuestos de alto peso molecular, proteínas y polímeros, ácidos grasos y azúcares. Principalmente lo que se ocupa en la cromatografía de exclusión por tamaño. Dice, la columna se rellena con material que contiene material de tamaños de poro controlados. Es decir, el relleno que va a tener esta columna va a tener cierta porosidad, y esa porosidad va a estar determinada de acuerdo al tipo de sustancia que yo quiera separar. Porque cada sustancia va a tener un determinado tamaño de acuerdo a sus características químicas.
Dice, moléculas más grandes se diluyen rápidamente a través de la columna y moléculas más pequeñas penetran dentro de los poros de las partículas que empaquetan la columna y diluyen más tarde. También se llama cromatografía de gel, de filtración en gel o de permeación en gel. ¿Ya? Esos son nombres que pueden tomar este tipo de cromatografías. Vamos a tener la cromatografía de afinidad, que es otro tipo de cromatografía, que vamos a tener resinas poliméricas, ya con grupos funcionales bioespecíficos. ¿Cuál es la característica de esta cromatografía de afinidad? Que vamos a tener una elevada especificidad, ¿ya? Y selectividad para el aislamiento y purificación de biomoléculas. ¿Ya? Por ejemplo, un mecanismo es antígeno-anticuerpo, enzima-sustrato. Esto se ocupa mucho, bueno, se hace seguimiento primero por cromatografía, uno ubica el pic cromatográfico donde aparece, donde está esta molécula, ¿ya? Y ese pic cromatográfico después ese tiempo de retención o ese volumen que aparece ese tiempo de retención se deriva hacia otro sistema en particular que lo va a ir separando, ¿ya? Es un sistema bastante entretenido y complejo de poder trabajar, ¿ya? Se basa en la unión reversible entre el analito de interés y un ligando específico que se encuentra inmovilizado en un soporte sólido inerte. Fundamento siempre para nuestra fotografía. Por ejemplo, enzima sustrato, anticuerpo antígeno, enzima coenzima y proteína ligando específico. ¿Ya? Dice, la ilusión se puede lograr agregando el ligando, el que está unido a la columna, en solución o mediante cambios en el buffer que sean capaces de debilitar esta interacción. ¿Ya? Acá lo que se hace es cambiar, ¿cierto?, el buffer, el pH de trabajo de la solución. ¿Para qué? Para así debilitar la interacción y que el analito pueda ser removido, ¿cierto? Pueda diluir. Lo mismo que les comentaba yo con cromatografía iónica, que uno le aumenta la fuerza iónica del medio. ¿Para qué? Para que los analitos puedan salir de forma más rápida, o sea, más corta. Bueno, una vez ya visto todos estos tipos de cromatografía que hemos venido revisando en la presentación, ¿cierto? Es interesante también ver la instrumentación. ¿Qué equipamiento es el que yo necesito para poder trabajar con cromatografía? Vamos a tener sistemas integrados en que cada una de sus partes están reunidas en un gabinete. Es todo un sistema completo. Y su intercambio o conexión con otros componentes es difícil. Es decir, es un equipamiento único, es una torre única. ¿Ya? Y los modulares, dicen que son los módulos, son instrumentos individuales. Es decir, tú puedes tener un cromatógrafo líquido, pero tú les puedes ir cambiando o acoplando, ¿cierto?, distintos tipos de detectores, de infrarrojo, perdón, de índice de refracción, de diodos, de fluorescencia. Esos son modulares porque tú le puedes ir, de acuerdo según el equipo, tú le puedes ir incorporando esos detectores al sistema para que vayan trabajando cuando tú lo necesites, ¿ya? Por eso los módulos son instrumentos individuales que permiten no solo armar el equipo según las necesidades, sino aumentar su complejidad según esa necesidad varíe, ¿ya? Por ejemplo, yo acá, este es un equipo modular que tengo todo el sistema cromatográfico separado del sistema de detección, es el demás. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes de este equipo? En el caso más simple, es cromatógrafo líquido, eso es lo principal. Un reservorio de solventes que alimenta el sistema con la fase móvil, que son las botellitas que usted vio arriba en la imagen, ¿ya? Esos son los reservorios. Generalmente se ocupan estas botellas shot para preparar la fase móvil. Un sistema para forzar el pasaje de la muestra por la columna es una bomba. Es una bomba como dice, de alta presión, HPLC, tiene que ser una bomba bastante potente. Un sistema que permite la introducción de la muestra, es decir, un inyector. Nosotros vamos a colocar todos los viales que tenemos para analizar y va a haber un sistema de inyección que es una aguja que va a perforar la sal del vial para finalmente inyectar la muestra al sistema. Un sistema de monitoreo de la solución que emerge de la columna, ¿cierto? Lo que va saliendo después, va llegando al detector. Un sistema de registro de los datos que provienen del detector. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Ahí está el móvil, el reservorio que va a estar inyectado acá a un Reodyne, ¿cierto? Vamos a tener la válvula de inyección, este sistema. Le coloca los 100 viales acá y la máquina te va pinchando solo el sistema. Entonces tenemos la válvula de inyección, después va a entrar acá, o sea, por el proceso, esto va a pasar por la columna y después va a ir a todo el sistema de ahí para llegar al detector finalmente y después a la adquisición de datos. Y obviamente la bomba que es
la que está acá, acá, es la que va a estar condicionando el proceso, porque tiene que trabajar a altas presiones, ¿ya? Si la bomba empieza a fallar, uno va a detectar que va a tener baja en la presión del sistema. Baja en la presión del sistema se va a ir observando, se va a ir monitoreando en el sistema cromatográfico así. Los reservorios, ¿ya? Dice un equipo de HPLC está equipado con uno o más recipientes de vidrio o de acero inoxidable, cada uno de los cuales contiene 200 a 100 ml de un solvente, ¿ya? Lo diluyente, que es la fase. Depende, de repente algunos, el volumen, la fase móvil, ¿cierto? Lo que tú tienes que caudal, el flujo que tú le quieres dar es muy bajo, puede ser 0,1 ml minuto, entonces para hacer el cálculo no es necesario que prepares un litro de, de ese billete, sino que puedes preparar 200, 100 ml, que van a ser lo necesario para que tú puedas realizar la medición. Dice, los recipientes a menudo se equipan con un sistema para eliminar los gases disueltos, generalmente oxígeno y nitrógeno, interferentes, que son las burbujas. Esto es muy importante. Cuando uno trabaja con este tipo de cromatografía líquida, la presencia de burbujas en el sistema te produce un calabro de importancia en el sistema cromatográfico, en donde lo que tú tienes que hacer es volver a purgar el sistema, pero tú no lo purgas tú no haces la purga, que es un bombeo a alta presión, ¿ya? A una mayor velocidad de flujo, pero esa velocidad de flujo no pasa por la columna. Si tú la haces pasar por la columna, va a generar un descalabro total en la columna, va a morir, y obviamente el sistema, como es un sistema inteligente, te va a arrojar un error y el equipo se va a parar. Porque si no, está pasando ese caudal, ese flujo por esta columna que está empaquetada, imagínense, ¿cierto? Está empaquetada, y le tira ese flujo, lo más probable es que haga de la suya en el sistema en sí. Y por eso se agregan sistemas de desgasificación en línea, ya que son sistemas que te van a sacar, te van a remover las burbujas del sistema para evitar todo este tipo de procesos, ¿ya? Dice, un desgasificador puede consistir en un sistema de bombeo al vacío, un sistema de destilación, dispositivos para calentar y agitar los disolventes, o bien sistemas de purga. Lo que generalmente lo que se ocupa es un sistema de purga, ¿ya? El líquido a alta presión, y eso va a permitir, ¿cierto?, que al bombeando a alta presión se remuevan todas las burbujas del sistema. Los sistemas de purga permiten arrastrar los gases disueltos fuera de la solución mediante burbujas de un recipiente de bajas. Los recipientes que se utilicen para almacenar la fase móvil tienen que ser inertes, es decir, botellas de vidrio, la botella de shot, que les decía, y tubos de teflón, dependiendo de qué tan agresivo puede ser esta fase móvil, provistos de unos filtros indispensables para eliminar los gases disueltos y partículas que puedan contener la fase, ¿ya? Entonces, el sistema de regasificación juega un papel bastante importante en la cromatografía, porque la presencia de alguna burbuja dentro del sistema te provoca un descalabro. ¿Cuáles son las características? Tienen que ser de elevada pureza, ¿ya? Tienen que ser con grado HPLC. Usted tiene tiempo durante su carrera y puede entrar a un laboratorio y se va a dar cuenta que hay reactivos, ¿cierto? Y eluyentes que van a ser con grado analítico y otros que van a ser con grado HPLC. Entonces, cuando uno trabaja con cromatografía, tiene que ser bastante puro, ¿ya? Se piden solventes para cromatografía que son específicos de elevada pureza y de estabilidad. Tienen que tener baja viscosidad, ¿cierto? Porque como es un sistema que trabaja a estas presiones, un líquido muy viscoso pondría un problema mayor al sistema para poder trabajar. Que sea un buen disolvente de la muestra, es decir, que la muestra pueda ser disuelta de forma correcta en, esta, en este disolvente, ¿cierto? Que no se degrade y lo más importante es que no disuelva la fase estacionaria. Como les dije, la columna, específicamente la fase estacionaria puede producir se puede degradar, ¿cierto? Se puede generar este proceso de sangramiento de la columna, pero esto va a estar asociado principalmente a que usted le está cambiando las condiciones óptimas con las cuales puede trabajar la columna, y eso, obviamente, si usted le mete un solvente que no es el adecuado, va a generar un problema no menor en el sistema cromatográfico, específicamente en la columna, que probablemente la va a morir y no la va a poder utilizar. Y una columna no baja más allá del millón de pesos, así que ojo si es que ustedes después se meten en el sector privado a trabajar, porque se les va a costar probablemente una sanción o capaz que lo echen. Tiene que ser una fase móvil que sea compatible con el detector, ¿cierto? Y que esté disponible de forma comercial
rápida, ¿cierto? Y a un precio interesante. Cuando hablamos de los diluyentes, principalmente en la fase móvil, ¿cierto? Son compuestos con interacciones más fuertes son compuestos que tienen interacciones más fuertes con la fase móvil que con la fase estacionaria, ¿sí? Que van a diluir más rápidamente de la columna, es decir, van a tener tiempos de retención menores. Si diluyen rápido, van a tener tiempos de retención que son mucho menores. Interacciones químicas entre la muestra, la fase móvil y el relleno de la columna determinará el grado de migración y separación de componentes contenidos en la muestra. Lo que les venía comentando, ¿cierto? Depende del tipo de afinidad que tenga el anelito que viene disuelto en la fase móvil, con la fase estacionaria, va a ser el grado de interacción que tenga. La fase móvil puede ser alterada en el transcurso del análisis para manipular las interacciones de los componentes de la muestra con la fase estacionaria. Es lo que le hablaba yo, usted lo puede hacer en modo isocrático o lo puede hacer en modo gradiente. Si usted lo hace en modo isocrático, usted va a mantener una concentración a lo largo de todo el periodo de cromatográfico. Pero si usted lo hace en gradiente, usted puede ir agregando, ¿cierto?, diferentes tipos de ramplas, ¿ya? Ramplas de solvente, en el cual usted puede ir mezclando 50% de A, 50% de B, 20% de A, 60% de B y 20% de C. Usted puede ir viendo, puede ir jugando con las polaridades según sea el requerimiento que usted necesita, ¿ya? Algunas de las fases móviles que son utilizadas en HPLC pueden ser químicamente activas, como los ácidos, las bases activos, ¿ya? Los móviles, ¿ya? Entonces, es esencial que los componentes que conforman el sistema cromatográfico ya estén fabricados con materiales que puedan resistir, materiales certificados, que me puedan dar a mí me puedan entregar a mí la confianza, ¿cierto? Que el usar este tipo de ácidos, bases o líquidos corrosivos no va a producir ningún daño mayor en el sistema en sí. Por eso tienen que ser materiales resistentes. Por lo que la mayoría de las partes en contacto con la fase móvil suelen estar fabricadas con aceros inoxidables, ¿ya? Y dentro de los disolventes que se ocupan más en HPLC es el agua, soluciones tampones acuosas, principalmente para compuestos orgánicos, y solventes orgánicos como el metanol, ¿cierto? Que es como solvente, uno de los solventes con el acetonitrilo, y el agua, que son los solventes universales utilizados en HPLC. Entonces aquí vamos a tener los tipos de elusión, lo que les comentaba yo, isocrática, vamos a tener la composición de la fase móvil constante, 50% de B o 40% de B, si usted va variando la composición, ¿cierto? Para la misma cantidad de analito, la misma absorbancia, usted va viendo que si usted varía la composición, usted va a ir generando que los pics cromatográficos vayan aumentando. Si usted se da cuenta, el componente 8, el analito 8 de la muestra sale el tiempo de retención 65 y acá sale en el 25. Probablemente si usted aumenta el porcentaje de B, se reduzcan los tiempos de retención, pero estos se pueden ir pegando, ¿ya? Se puede generar un problema. Ya tenemos un problema ahí porque el 6 está pegado con el 7. Entonces la cuantificación cuando uno lo hace de valle a valle significa de aquí a acá, ¿cierto? Va a tener que ser de esa puntita de acá, así, de acá a acá. Entonces lo ideal acá sería jugar también, ¿cierto? Con la polaridad de la fase móvil para que se produzca una mejor separación de cada uno de los pics, como uno los ve acá, ¿ya? Acá también tenemos problemas con el pic 2 y el 3 porque están uno solapado encima del otro, ¿ya? Y también que el tiempo de retención se hace muy extenso, 70 minutos, más de una hora para sacar un pic cromatográfico que con una variación de la fase móvil puede salir en 25 minutos. Y en gradiente, cuando yo le hablaba de estas ramplas, ¿cierto? Puedo empezar con un 30% de acetonitrilo, después lo subo a un 45%, voy aumentando la polaridad y después lo aumento a un 80%. ¿Ya? Eso finalmente me va a permitir a mí poder tener una separación más correcta, ¿ya? Porque así yo voy separando, ¿cierto? Un pic 1, pic 2, pic 3, después con la rampla 4, la rampla 2, ¿cierto? Del 45% obtengo el 4 y el 5, y después cuando aumento el 80, voy a sacar el 6, el 7 y el 8, igual es una corrida bastante larga de 35 minutos, ¿ya? Eso se puede ir mejorando, se puede ir variando ya la composición de la fase móvil para que finalmente la pic cromatográfico, ¿cierto? O la salida del analito desde la columna hacia el detector sea en tiempos más rápidos. Dice, una separación que utiliza una elusión con gradiente es más eficaz que las que utilizan una elusión isocrática, es decir, un solo solvente. Por lo mismo que les comentaba, porque puedes ir variando las condiciones de medio y puedes ir sacando distintos tipos de analitos.
Dice, una vez que comienza la dilución, se varía la relación de los disolventes de forma propagada, ¿ya? Vamos a ir teniendo tantos porcentajes de la solución o el diluyente, ¿cierto?, que estamos utilizando. Puede ser un diluyente, o pueden ser dos diluyentes, o pueden ser tres. Ahí usted tiene que ir viendo de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Dice, los instrumentos de HPLC a menudo están equipados con unos dispositivos que permiten introducir los disolventes desde dos o más recipientes en una cámara de mezcla, ¿ya? Claro, este ya es un sistema que se vende aparte, y eso aumenta el costo total del sistema, porque en vez de que usted esté preparando la fase móvil, cierto porcentaje, hay una cámara, ¿cierto?, de mezcla que te va tomando la cantidad necesaria de A y de B y te va preparando la proporción que tú necesitas, ¿ya? Pero ese es un sistema que sale más caro y usted lo puede preparar fácilmente fuera del proceso en sí. Después dice, la relación de volumen de los disolventes se puede modificar lineal o exponencialmente con el tiempo, viendo, ¿cierto?, qué tipo de proporción le va agregando a los solventes. Entonces acá tenemos una con gradiente de dilución y una con dilución isocrática, ¿cierto? Acá vamos viendo los distintos tipos de compuestos. Acá son los mismos compuestos, pero viendo gradiente y viendo dilución. Aquí vemos que con dilución isocrática salen todos muy pegados. Es muy difícil poder cuantificarlo de alguna manera. En cambio acá cuando uno lo hace con gradiente, uno los puede ir viendo esta separación. Todo este histogram que tenemos acá hasta el 5, ¿ya? Usted lo puede ver de forma bastante mejor en este cromatograma, ¿cierto? Y también los tiempos de retención también se reducen acá comparado con lo que son en ilusión isocrática, ¿ya? Nos dicen que acá la ilusión gradiente se inicia con una mezcla 40-60 de los dos disolventes y se va aumentando la concentración de menor al 8% por minuto. Es decir, yo le estoy agregando eh, otro móvil más al sistema para que me genere esta separación en la correcta. Y aquí una separación típica, metadón agua 50-50, en la cual ustedes pueden ver que todos los cromatográficos aparecen muy pegados entre sí. Con esto es lo que les decía yo, que los sistemas que se tienen que ocupar en cromatografía tienen que ser bastante resistentes a sustancias ácidas, básicas y corrosivas. Entonces son hechos principalmente de acero inoxidable, que son resistentes a la corrosión, y de poliéter ceterona, ¿ya?, que también son resistentes a disolventes, a las sales de haluro, a los tampones fuertes y a las fases móviles agresivas. Los conectores que llevan unas cañerías muy delgaditas, ya que es donde va pasando el disolvente, ¿ya?, que son estas de acá. Estas son de este material. Bombas, el punto crítico de la cromatografía, ¿cierto? Las bombas que se usan en HPLC se pueden clasificar según su funcionamiento y diseño. En mecánica tenemos las recíprocas, que son las más utilizadas, y de desplazamiento continuo. Y también tenemos los otros tipos de bombas, que son las neumáticas o de presión constante. Las bombas es un sistema necesario para conseguir una presión y velocidad de flujo de la fase móvil. Es decir, recuerden, tiene que estar una presión siempre constante, por lo tanto tiene que ser una bomba buena, ¿ya? Durante todo el proceso analítico tiene que tener una presión constante, tiene que ser componente resistente a la corrosión por disolvente, capaz de generar presiones por encima de los 6.000 psi, generalmente hasta 4.000 se trabaja, ¿ya? Flujo libre de pulsaciones, ¿ya?, que no cavite, ¿cierto?, esta bomba, sino que genere un pulso constante de presión, y que pueda trabajar con caudales reproducibles que van entre 0,1 y 10 ml minuto. Luego dijimos que teníamos las mecánicas, las recíprocas, ¿cierto?, corresponden al 90% de los sistemas de HPLC comerciales, ya las bombas recíprocas son las que más se utilizan. Consisten en una pequeña cámara en la que el solvente es empujado por el movimiento del movimiento de un pistón, ¿cierto?, acá, accionado por un motor de arrastre. Entonces esto va generando que se vaya moviendo, dando el sistema, ¿ya? El amortiguador de impulsos amortigua el flujo pulsado que se produce, utilizando la presión, ¿cierto? Las válvulas se abren y se cierran alternativamente, controlan el flujo del disolvente hacia dentro y hacia afuera de un cilindro. ¿Cuáles son las principales desventajas? Que poseen un volumen interno de 400 ml, pueden alcanzar grandes presiones de salida por encima de los 10.000, es decir, los requeridos son 6.000, estamos súper bien con estas, son las más utilizadas. Fácil adaptación a la ilusión con gradiente y caudales constantes que son prácticamente independientes de la contrapresión de la columna y de la viscosidad del disolvente.
obviamente la columna está tirando, o sea, la bomba está tirando caudal con una cierta presión, ¿cierto? Que también tiene que ser eh, regulada, ¿cierto? Por la contrapresión que va a generar por la entrada de este disolvente, de este diluyente, ¿cierto? De esta fase móvil a la columna, porque es un sistema empacado que está rígido, por lo tanto no es tan fácil llegar y entrar. Tenemos la bomba de desplazamiento, que consiste en grandes cámaras equipadas con un émbolo, ¿ya? Acá, ya que actúa como una jeringa, que se activa por un mecanismo de tornillo accionado mediante un motor paso a paso, ¿ya? Y lo que hace también es producir independiente de la viscosidad y de la contrapresión. También tener una presión, un flujo con una cierta presión, bien compensado. Pero la desventaja es que tiene una menor capacidad, son de 250 ml comparado con la otra que llega hasta los 400. El otro es el sistema de inyección de muestra, ya que es donde finalmente la aguja va a penetrar, ¿cierto?, el vial para tomar el volumen de muestra deseado. Dice comúnmente el factor limitante de la precisión de las medidas de HPLC es la reproducibilidad con que se puede introducir la muestra en la columna. Eso es muy cierto. Dice, el medio más simple es la introducción de muestra inyectando una jeringa a través de un elastómero, que es el septum, ya que se cierra herméticamente. Cromatografía de líquidos es el método más ampliamente utilizado para la introducción de la muestra. Utiliza los buclés. ¿Ya? Los buclés son estos que están acá, ya que tienen distintos tipos de números que corresponden a las distintas funciones que van a tener dentro del sistema, ¿cierto? Donde va a entrar la muestra, donde va el sistema de la bomba, ¿cierto? Va después el descarte del desecho, y después va directamente a la columna. ¿Ya? Lo mismo está el bucle, ¿cierto? Va a la columna, ¿cierto? Va a la entrada del solvente y se produce el sistema mediante el cual es inyectado a la columna. Los sistemas de protección, ¿cierto? Se utilizan para eliminar las partículas de suspensión, para saturar la fase móvil de la fase estacionaria. Se ocupan los prefiltros para el disolvente para la columna y las precolumnas que son de cartucho de la columna. Entonces, en estos sistemas de protección tenemos principalmente para eliminar partículas de suspensión que van a generar un problema enorme si entran al sistema cromatográfico. Tenemos prefiltros en líneas que van a actuar para el disolvente y para la columna, y las precolumnas de cartucho y de columna. Las precolumnas se colocan delante de la columna. Es como una columna de sacrificio. ¿Ya? Es una columna que tiene un menor diámetro, pero que contiene el mismo relleno, pero en una calidad un poco más baja que la columna original. Lo que hace es que en esa parte del sistema quedan retenidas todas estas especies que son mayor tamaño, ¿ya? Para evitar así que no entren a la columna principal y evitar que existan problemas de presión, ¿ya? Y obviamente como son columnas de sacrificio, son más baratas, son más chicas, son de una calidad más baja, se pueden reemplazar fácilmente cuando ya no están cumpliendo su función. ¿Ya? Luego vienen las columnas cromatográficas, vienen las precolumnas y después viene la columna, ¿ya? La mayoría de las columnas para cromatografía de líquido tienen una longitud entre 10 y 30 centímetros, son rectas, ya pueden ser plásticas o metálicas, ya tienen un diámetro interno de 4 a 10 milímetros, son bien delgaditas, ya, y los rellenos que se ocupan son entre 5 a 10 milímetros. Recuerden que siempre se están realizando mejoras para buscar mejores rellenos. Lo que le hablaba yo, que en esta sesión no vamos a hablar de los platos teóricos que puede tener una columna, sino que los vamos a nombrar, 40.000 a 60.000 platos por metro, y las columnas actuales que son de alta eficacia y de menores pueden tener diámetros internos igual que estos, ¿cierto? Que van entre 1 y 4,6, rellenas con partículas que son de menor tamaño, de 3 o 5, y sus longitudes son bastante pequeñas. Vamos a dejar acá, ya mañana sigo continuando, o continúo, ¿cierto? Con lo que me resta pasar, para que ustedes puedan, 56, si me quedan 14, 15 diapositivas por pasar todavía, para no quitarles tiempo, por si tienen clase a las 15:30, para que puedan almorzar tranquilos sin ningún problema. Eso, queridos camaradas, muchachas y muchachos, entonces quedamos de acuerdo. Voy a esperar a ver qué me dice Sebastián. Voy a hablar con el Seba a ver qué me dice. Pero en teoría ya mañana, no, porque vamos, entra hasta lo que vemos hoy día, ¿no? Lo que viene después